Y gracias a Dios, hoy es lunes. Sean ustedes bienvenidos a este su programa número 557 de Tendencias. Si usted nos está escuchando lunes, bienvenido a la hora del tráfico de regreso a casa. Le estaremos acompañando en este siguiente segmento durante 25 minutos. Hoy lunes 19 de octubre, y si usted nos está escuchando sábado al mediodía, porque también retransmitimos el sábado al mediodía, también lo estaremos acompañando de regreso, probablemente al finalizar su jornada laboral. Recordándoles de que también tenemos disponible a través de YouTube, nuestro canal Tendencias TV, donde usted puede ver también estas entrevistas, y también lo puede hacer a través de Facebook. Nuestro Facebook es Tendencias FM, y ahí nos encontrará para poder ver también los contenidos a través de video. Mi nombre es Ángel Mejía y tengo el gusto de platicar con mi amigo Ricky Chacón, a quien le doy la más cordial bienvenida. Esa voz le va a parecer a usted bastante conocida. Hola, Ricky. Hola, Aner, qué gusto. La verdad es que es un privilegio poder compartir con ustedes, con todos los que están escuchando y específicamente con vos, a ese cariño que te tenemos, a vos y a toda tu familia. Y la verdad es que ahorita que decías eso, ya se volvió, ya se patentó lo de gracias a Dios hoy es lunes. Hace falta el lunes, nos hace falta si no te escuchamos un lunes, Ana. Mira, pues, gloria a Jesús, pero sí es algo que tratamos de recordar siempre, ¿no? El inicio de una semana con mucho entusiasmo. Quiero comentarle a nuestros amigos de Tendencias que esta conversación tiene como objetivo hablar de la carne ovina. En el encierro, bueno, en el tema de cuarentena, en el tema de la no movilidad, muchos experimentamos con la parrilla. Nos tocó aprender tal vez mejores técnicas de parrillar, y ha sido un campeón en Guatemala la carne de vaca, ¿no? Esa es la diferentes tipos de cortes. Hoy en Guatemala vienen cortes americanos, los sabores pues sí son distintos, los niveles de grasa, de marmoleado es bien distinto. Lógicamente los costos también suelen ser más caros, ¿verdad? Con carnes de importación que se traen de Estados Unidos. Pero también en Guatemala es muy de cerdo, pero probablemente, amigo oyente o persona que nos está viendo actualmente, no, no hemos probado mucho carne de cordero. En otros países es una exquisitez, un rack de cordero, de costilla de cordero, y hay otro tipo de cortes que vamos a estar explorando esta tarde, pero ¿por qué Guatemala no come mucho cordero? ¿Qué es el cordero? Bueno, que era el peligüey que se comía en Guatemala, y yo creo que era una carne bien diferente a la que sabe el cordero. Y bueno, ¿cuál es el proceso en Guatemala? Así de que Ricky nos va a estar compartiendo de todos estos temas, así de que bienvenido, Ricky. Ya solo de pensarlo nos dio hambre. Gracias, Aner. Es un gusto poder hablar de un tema que en realidad, como vos decías, ahorita es bastante desconocido, pero es una muy buena alternativa, ¿verdad? No solo por lo rico que es, sino por la calidad de nutrientes que tiene, porque la verdad es que la carne de cordero es una carne que tiene muchísimas propiedades y muy, muy buenas propiedades. Tiene más vitamina y más minerales que muchas de las otras carnes, así que, ¿verdad? Entrémosle y vamos compartiendo un Excelente. poquito acerca de lo que es. Así es. ¿Qué es el cordero? Empecemos con eso. Ok, primero hay que entender que, digamos, dentro del ganado ovino, ¿verdad? ¿verdad? Ovino, se trata del tema de las ovejas. Digamos, aquí uno está más acostumbrado a escuchar acerca del ganado bovino, que son las vacas, ¿verdad? Vacas, toros, novillos y todo lo demás. Entonces, dentro de los ovinos, el cordero es un animal macho que tiene de edad, está entre un mes y 10 meses. Eso lo que significa es que va a ser un animal joven, ¿verdad? Que va a tener una mejor textura en la carne y un mejor sabor, porque al ser un animal joven va a tener menos sabor a macho, por decirlo de alguna manera. Ahora, idealmente, nosotros lo que tratamos de hacer es que esos animales no pasen de 6 meses. O sea, todavía estamos un poco más abajo que el límite superior, porque lo que queremos es que sean animales muy, muy jóvenes con una carne suave, ¿no? Así es. Y en Guatemala hace algún tiempo se hablaba del peligüey, pero esa es otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que hay
Es interesante. Bueno, así rápidamente, en Guatemala cuando entró la oveja de pelo, porque tenemos que diferenciar que hay diferentes tipos de oveja, digamos, nosotros producimos en la costa sur, por lo tanto, ustedes saben, ¿verdad? Hay calor, hay humedad, estamos en el trópico, entonces no podemos tener nosotros ovejas de lana, ¿verdad? U ovejas que tengan ciertas características que son para frío. En Huehue, por ejemplo, si usted está en Guatemala, pues sabe que en Huehuetenango ha visto usted cuando viaja por allá ovejas más grandes con lana. Pero nosotros en el trópico necesitamos usar una oveja de pelo, que sea una oveja de carne, pero con pelo. Entonces, a Guatemala vino una raza hace como 40 años más o menos, se introdujo una raza aquí para hacer algunas pruebas y era raza Peligüey. Entonces, sí es una oveja, pero es una raza. Entonces, en Guate se quedó así como uno dice, por decir algo, no sé si puedo decir las marcas, pero por decir Kleenex en lugar de una toalla, ¿cómo se llama eso? Toalla. Ajá, un Eh, pañuelo uno dice facial, ajá. uno dice Gillette en lugar de hablar de una hoja de afeitar. O sea, así sucedió, ¿verdad? La gente se quedó diciendo peligüey, pero en realidad un peligüey es una raza. Es como que nosotros viéramos cualquier perro y dijéramos, ahí va un Doberman, ¿verdad? Así es. Sin embargo, el sabor del peligüey también, no sé si era por la edad a la que lo mataban, pero era un sabor bastante más fuerte, Ricky. Sí, lo que pasa es que es eso. Primero, ya lo que nosotros vemos hoy de esos vestigios del peligüey es un animal muy degenerado genéticamente. Entonces son animales que no tienen mucha carne, y así que los dejan muchos meses para que puedan llegar a un peso ideal para poder sacrificarlos. Te estoy hablando de la diferencia. Digamos, yo te comentaba ahorita que nosotros estamos sacrificando animales de 6 meses de 110 libras, por ejemplo, pero nosotros aquí en Guatemala lo que hemos comido probablemente son esos animales que los han tenido en campo y fíjate que para que lleguen a 90 libras se necesitan entre 2 y 3 años. Entonces ya es un animal viejo, ¿verdad? Entonces por lo tanto la carne es más dura y va a tener un sabor mucho más fuerte. Entonces eh, yo conozco muchas personas que han tenido muy mala experiencia y me dicen, la que yo probé peligüey en una finca, ¿verdad? Y no me gustó y es por eso, ¿verdad? Sí, seguramente cuando uno prueba el peligüey y cuando es así de mayor edad, digamos, no estamos hablando acá de los corderos de 1 a 10 meses, no digamos de 6 meses, que es más tierno, ¿verdad? Y un sabor diferente. El otro es muy fuerte y de verdad es duro incluso. Pero hablando de cordero, que Guatemala ya lo empezamos a ver, ya lo empezamos a ver en más restaurantes, siempre ha sido un plato caro, Ricky. Es el plato más caro. Sí, porque es interesante, pero cuando vamos a restaurantes, como es decir, de alta cocina, generalmente vamos a encontrar cordero, pero es un cordero importado, porque en Guatemala, honestamente, no teníamos una buena calidad de cordero. Entonces, lo que hacían los restaurantes bueno, muchas empresas que importan carne, es eso, es traer animales, generalmente se trae de Nueva Zelanda o de Australia, por ejemplo, tienen muy buenos animales, y eso es lo que le sirven a uno, por eso es que es tan caro, ¿verdad? Ahora esa es la idea, que nosotros podamos tener una buena alternativa aquí en Guatemala. Yo no voy a mentir, no logramos tener la calidad que tienen los australianos o los neozelandeses por ciertas razones, ¿verdad? Ya como les hablé, por tema de clima, por tema de genética, pero sí una muy buena alternativa y gracias a Dios ya se comienza a ver cordero nacional, pero ya, ¿verdad? Bien presentado, con buena genética, con buenos pesos en restaurantes aquí en Guatemala. Excelente. Y digamos, del cordero habrán cortes baratos y cortes finos, cortes, digamos, para cocinar con muchos eh, más ingredientes y otros cortes un poco más complicados. Hablemos de esos cortes que son accesibles. ¿Qué podemos comer a un cordero? El cordero se le come todo, pero ¿qué recomiendas? Pues así exactamente como lo decís, Anel, para ponerlo tal vez en términos que uno sí conoce, por ejemplo, con una res, ¿verdad? Uno sabe que el lomito siempre va a ser más caro, pero también tenemos otros cortes que son más baratos y no por eso dejan de ser ricos o buenos. Lo mismo pasa con el cordero. Lo que pasa es que, digamos, hay ciertos cortes que tal vez son más fáciles de cocinar. Creo que yo así lo pondría, ¿verdad? Ok. Entonces, por esa razón, son cortes que son más, la gente los va a buscar más. Tienen muy buen sabor y son muy suaves. Entonces,
esos son los más caros. Por ejemplo, un rack de cordero, como vos decías, la parte, digamos, un lomo, un lomito de cordero siempre va a ser más caro. Las piernas también son muy apetecibles, la pierna de cordero es muy, muy buena, pero hay otros cortes como, por ejemplo, yo te comentaba fuera de micrófono que para mí, o sea, yo produzco corderos y te voy a decir, o sea, para mí, en inglés le dicen el shank, si no se le conoce también como chamorro o camote del cordero, por ejemplo, es una parte que es, si la cocinas, la tenés que cocinar a fuego lento por mucho tiempo. Son 4 horas de cocción, ¿verdad? Otro día hablamos de recetas o después las posteamos, vos me decís, pero es un corte que para mí, digamos, es mi corte favorito. O sea, yo escojo ese corte en cualquier momento, pero va a llevar mucho más cocción, más tiempo de cocción. Entonces, ¿qué pasa? Si yo agarro ese corte y trato de ponerlo a la parrilla y comérmelo, ¿verdad? En 15 minutos, va a ser un corte muy duro. No significa que sea malo, sencillamente es que no le dimos el trato apropiado. Entonces, creo que de eso se trata. Excelente. Yo recuerdo el chamorro del cerdo, un plato mexicano muy famoso, ¿no? El chamorro michoacano. Es delicioso, pero igual, como mencionabas, incluso en el cerdo, tiene también igual ese tiempo de cocción para que salga suave y, bueno, bote todos sus sabores también. Es deliciosísimo. Y hablando entonces de los cortes estos que podría yo asar en una parrilla, porque muchas personas acá seguramente nos están oyendo, hacemos tal vez el fin de semana una parrillada o algo en una churrasquera. ¿Cuáles serían los cortes? Decíamos, las chuletas o los racks del costillar que se cocinan rápidamente, ¿no? 10 minutos por lado y listo, Ricky. Sí, incluso uno puede hacer el rack completo o puede porcionarlo entonces ya se llaman chuletas de rack. Uno puede porcionarlo en una costilla o 2 costillas, depende del grueso que uno quiera, y se pueden hacer, como vos decís, de una manera muy rápida en la parrilla. Y la verdad es que el sabor es genial. O sea, miren, no es por nada, no es porque yo esté en el negocio, pero de verdad, un rack de cordero es espectacular. Por eso es tan codiciado a nivel mundial en la alta cocina. Sí se siente la diferencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al igual que cualquier otro corte que tiene hueso, el hueso le aporta mucho sabor, pero lo rico es que le aporta el sabor del hueso, pero con la terneza del lomo, ¿verdad? Entonces, la verdad es que digamos, es el mejor corte que existe de cordero, es ese. Pero podemos también hacer chuletas de pierna, por ejemplo, en la parrilla, que quedan muy buenas. A mí me gustan muchísimo también. Una chuleta, nosotros sacamos chuletas de 1 pulgada de grosor. Entonces, honestamente, es una carne tierna que tiene mucho, mucho sabor y es, además, toda la vista, es muy linda. También sacamos carne molida, que para mí es uno de los mejores productos, Anner, porque sacamos, digamos, la virtud del sabor con algo que puedes hacer y que es muy tierno. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, el brazuelo del cordero tiene mucho tejido que une cierta cantidad de músculos. Es más, fíjate que un brazuelo tiene 6 músculos. Entonces, ese tejido hace que la carne sea a veces difícil de cocinar. Entonces, nosotros molemos la carne del brazuelo, algunos brazuelos los molemos y vendemos la carne. Entonces, tiene un sabor impresionante, pero al hacerlo en carne molida, pues lógicamente con una terneza tremenda. Y hablando de la parrilla, porque por eso te traía eso de la carne molida, no es así como un nada, hacer una tortita de cordero. Hacer una hamburguesa con carne de cordero, les digo, eso es fuera de lo normal. Mira, cuando uno hace carne o hamburguesa con carne de vaca, bovina, le pues busca cierto porcentaje de grasa, ¿no? Entre más grasa, más sabor, ¿no? A algunos les gusta bastante magro, pero y se vende del 5 al 10 al 20, pero entre más grasa tiene, más rico sabe cómo es en la carne de cordero para Igual, hamburguesas. igual se necesita siempre, como vos decís, la grasa porque le aporta mucho sabor y también ayuda a que la carne no se seque, ¿verdad? Si no queda, cuando uno hace una tortita con carne muy magra, la tortita queda muy seca. Entonces nosotros lo que sacamos es carne de cordero, nosotros le llamamos 80-20, ¿verdad? Es 80 carne magra, 20% de grasa. Ese es el ideal, ¿verdad? Es el estándar que nosotros usamos y para hacer las tortitas
Miren, uno puede hacer, acabamos de hacer nosotros, digamos, lasaña con un ragú hecho con carne, esa carne molida de cordero, que es impresionante. Y así, es una carne muy versátil, ¿verdad? A mí por eso me gusta la carne molida, porque igual que la carne molida de res, uno con eso puede hacer muchísimos platos. Excelente. Bueno, interesante. Estamos hablando aquí de esa tendencia en la carne ovina, la carne de oveja. Estamos hablando de cordero y que ya en Guatemala lo podemos adquirir con precios que son razonables y que, bueno, hablábamos de que era muy caro en Guatemala conseguirla porque regularmente ha sido también importado. Y hay un corte que mencionaste, digamos, pensando en churrasquera, las chuletas de pierna mencionaste los rack de costilla y T-bone y porterhouse. Contanos de esos. Son cortes que también son, igual que cuando uno habla de carne de res, son cortes se han vuelto muy famosos porque tienen mucho sabor. Igual, ¿verdad? El tibón, uno se da cuenta, igual, lleva el hueso, que eso aporta sabor, lleva dos diferentes cortes en un mismo pedazo de carne. Eso es lo que más, digamos, lo que más gusta del tibón. En el cordero también lo hacemos. Solo que como las piezas son más pequeñas, entonces el porterhouse es como, digamos, una chuleta completa, ¿verdad? Con esas cortes. Es genial. Ese es otro corte que para la parrilla es muy, muy bueno, Aner, porque la carne es muy tierna y te va a aportar mucho sabor el hueso que tiene en medio. Excelente. Bueno, ¿cómo conseguimos en Guatemala, Ricky? ¿Cómo ordenamos en Guatemala? Pues la verdad es que todavía no se encuentran en muchos lugares. Ha sido, miren, esto de verdad ha sido remar contra la corriente porque nosotros como guatemaltecos somos un poco tímidos para probar ¿verdad? Nuevos sabores, Sabores. nuevas carnes. Por ejemplo, si se dan cuenta, en Guatemala no consumimos mucho conejo, no se consume mucho pavo, solo para fin de año. Hay muchos animales que nosotros no consumimos, pero es más porque no los hemos probado, creo yo, y porque somos un poco tímidos. Entonces el cordero, nosotros hemos estado trabajando en eso, incluso pues con un grupo de personas se ha trabajado en formar la agrocadena ovina y todo. O sea, esto ha sido un proceso, no ha sido fácil, pero podemos nosotros pedirlo, podemos pedir el cordero, en el caso nuestro, pues a domicilio, si quieren, se les puede llevar y solo se, ¿verdad? A través de una llamada, ustedes piden los cortes que tenemos y se les lleva a su casa a un precio, como decías, Ander, un precio que es razonable, ¿verdad? Excelente, bueno, genial. Y solo una curiosidad adicional. En Guatemala, digamos, la leche, digamos, de vaca es lo que se suele tomar. Bueno, mucha gente empezó a probar la leche de cabra, empezaron a producir un poco, bueno, con una muy buena calidad, por cierto. Que nos hace bien mencionarlo para que los guatemaltecos vayamos probando y conociendo nuevas cosas con muchas más ventajas, ¿verdad? Igual en cuestiones de salud. Y yo creo que hay que estar a la casa de lo nuevo y de esa tendencia, Ricky. Así es, porque además todo como les comentaba, son carnes que no solo son ricas, ¿verdad? Son alimentos que vale la pena probar, pero además de todo son buenos. Fíjense que en el tema, en el caso del cordero, por ejemplo, como yo les decía, o sea, tiene muchos beneficios, incluso, digamos, aporta más nutrientes que la carne de res o que la carne de cerdo. Tienen muchos, muchos minerales que ni siquiera se encuentran en esas otras carnes. Entonces, sí vale la pena. Miren, de verdad, yo sé que no todos tenemos el mismo paladar, no todos tenemos los mismos gustos y habrán algunos que nos va a gustar, a otros que no, así como cualquier otro producto, ¿verdad? O sea, como vos ahorita, digamos, mencionabas el tema de la leche, es eso, la leche de cabra tiene un gusto distinto a la leche de vaca, no a todo el mundo le gusta, pero es una leche que es, nutricionalmente hablando, es mucho mejor que la de res. Entonces, de eso se trata. Yo creo que cabal de ir probando. Eh, yo vendo y yo mismo reconozco, tal vez no a todos les va a gustar, pero estoy seguro que a muchos sí, y se van a quitar tal vez esa mala experiencia que han tenido si han probado una carne de peligüey como estábamos hablando al principio. Una pregunta, digamos, de los países que más consumirán cordero, bueno, digamos,
yo he visto que los países, o por ejemplo India, tiene unas recetas maravillosas, lo cocinan de cosas, de formas muy, muy deliciosas. Eh, digamos, son esos países del Medio Oriente los que más lo consumirán. Fíjate que es impresionante, pero digamos, China consume muchísimo, muchísimo cordero. Estados Unidos, te digo que está alcanzando al consumo de carne de res. México consume exagerada cantidad de cordero, ni siquiera se dan abasto con lo que ellos producen. Sudamérica, en Argentina, en En Brasil, Argentina, en sí. Uruguay, en Perú, se come muchísimo cordero. Chile, el cordero patagónico, el de Chile, es famosísimo. Entonces, es extraño, pero nosotros aquí somos de los pocos países que no consumimos mucho cordero. Yo creo que es porque no hemos tenido acceso a, ¿verdad? Y de eso se trata, que nosotros podamos tener entonces ahora acceso a una buena carne, ¿verdad? Carne de buena calidad, con una buena presentación, porque es eso, la carne se empaca al vacío, como usted ha ido al súper y ha visto la carne que le gusta, así mismo, ¿verdad? Son cortes bien hechos, empacados al vacío con la mejor calidad que se puede. Y yo estoy seguro que en la medida en que las personas tengan acceso al cordero, se van a ir volviendo fans, así como nosotros. Bueno, yo creo que vale la pena entonces, investigar recetas y formas diferentes de cocinar, y yo creo que tenemos una muy buena oportunidad. Bueno que en Guatemala ya se está produciendo de este tipo de carnes a una calidad muy buena, y que, bueno, tendremos entonces los guatemaltecos oportunidades también de generar nuevas recetas, nuevos platos en base a conocer esta variedad que se nos presenta. Ricky, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Tendencias. ¿Algún mensaje final a los oyentes? No, gracias, Ana. Primero, para mí es un privilegio de veras el poder estar aquí con ustedes. Y el mensaje yo creo que yo los animaría a que se atrevan a probar nuevos alimentos, ¿verdad? No solo en el caso de la carne, sino nuevos alimentos, tener nuevas experiencias. Aner y yo somos testigos de lo rico que es estar probando cosas que uno ni se hubiera imaginado. Hay cosas que nos van a gustar, otras que no, pero vale la pena probar. Y otra cosa, aprovecho para decir, apoye al productor nacional, ¿verdad? Y no solo lo digo en el tema de la carne de cordero, apoya al productor nacional, porque verdaderamente requiere mucho esfuerzo hacer algo distinto y hacer algo nuevo. Así que apoyemos todos. Así es, apoyemos entonces a la producción nacional y veamos, evaluemos entonces la carne de cordero. Yo estoy seguro que no se va a arrepentir. Bueno, continuaremos entonces con más contenidos de tendencias. Por hoy hemos terminado esta jornada. Hemos tenido un recorrido donde hablamos de la nueva forma de abrir el país para viajes. Muchos países están requiriendo un seguro o de asistencia médica obligatoria. Pues sí, considérelo. Y dicho sea de paso, hay paquetes. Si uno, bueno, tiene la opción de salir bastantes veces, le sale más bien o le sale mejor comprar una cobertura de un año completo, ¿verdad? Independientemente del destino, pero tómelo muy en cuenta el tema de la cobertura. Igual teníamos un recorrido por un emprendimiento que hablaba de cómo en época pareciera de crisis se generan joyas que de una manera artesanal, y hay una riqueza en cada una de ellas porque es bien distinta a la otra, aunque se hicieran del mismo diseño, pareciera tienen cosas muy particulares. Y también nuestro recorrido por el poder, conocer del poder, tener ese cuidado de cómo manejamos la forma del poder, y este recorrido por la carne ovina, la carne de cordero, la cual les recomendamos probar. Lo esperamos el próximo lunes en Contenidos de Tendencias, y le recordamos que a través de nuestro número de WhatsApp 599-511 puede estar en comunicación con nosotros, también a través de Facebook FM, nos encuentra Tendencias FM, nos encuentra, y también en YouTube como Tendencias TV. Nos puede seguir por ahí, y también la repetición de su programa el día sábado a partir del mediodía. Dios lo bendiga grandemente, gracias por habernos acompañado.